Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 16. Punto de contemplación. Existe un arte dentro de la magia que es ignorado por la mayoría de los magos. Existe un grado de dificultad que impide a la mayoría de los aspirantes a practicantes avanzar más allá de ser un novato. Parte de la razón de la rareza, incluso de la habilidad moderada, es la falta de capacidad de aprendizaje. Las instrucciones son pobres y muy pocos son lo suficientemente tercos como para perseverar. La guía general sobre cómo aprender este arte sagrado es bastante simple y la expondré. Al hacerlo, explicaré de qué se trata. La magia tiene 4 pilares análogos: intención, fuerza de voluntad, poder y creatividad, todos ellos combinados. El objetivo final es simple: poder sentir y discernir la naturaleza de la magia que nos rodea. Es posible sentir la intención de un hechizo, saber si está destinado a hacer daño o a curar. Sentir la fortaleza y la fuerza de voluntad del individuo responsable de la magia, percibir cuán poderosa es y qué tipo de genio creativo fue necesario para ser lo que es. Estoy detallando el arte de la percepción mágica. Los beneficios de aprender esta habilidad son incomprensibles. El camino para aprender es bastante simple. Inténtalo y luego hazlo. Intenta sentir la magia que te rodea, intenta discernir su propósito, su poder, su enfoque y luego diferenciarla de todo lo demás. Tiempo, experiencia y práctica incansable es todo lo que necesitas para lograrlo. Harry, te debo una disculpa. Bill esperó a que sus palabras se reflejaran en el rostro de Harry antes de continuar. Conozco a un tipo cuyo hermano está casado con una Veela. Me contó que hay 2 tipos de Veela, los que aceptan lo que son y los que lo explotan. Los 2 habían salido a petición de Bill mientras se limpiaba la cena. Harry había recibido algunas miradas extrañas, en particular de Fleur, pero accedió a la petición. Vimos a este último tipo como mascota del equipo de Quidditch búlgaro. Explotan su apariencia y la utilizan para conseguir lo que desean. Son egoístas y superficiales. Hizo una mueca y Harry se estremeció al recordar cómo habían usado sus encantos y los efectos que tenían en quienes los rodeaban. No es que a él ni a Bill les afectara ahora que lo pensaba. Los primeros son más genuinos. Entienden su herencia, sus diferencias y las aceptan. La forma suave en que hablaba hizo que Harry pensara que podría ser un buen maestro si así lo deseaba. Bill explicó más adelante: la esposa del hermano de mi compañero de trabajo era del tipo ultra fiel. Él me dijo que ella había puesto sus miras en su hermano y que eso era todo para ella. Bill hizo una pausa y tosió un apenas perceptible bastardo afortunado antes de no poder ocultar su sonrisa burlona. No estoy seguro de si siempre es así, pero esta noche estaba preocupado. Me preocupaba que Fleur estuviera detrás de ti para ganar poder, fama, riqueza o lo que fuera. Bill hizo una pausa y miró a Harry. Solo pensar en eso claramente molestaba al hombre más joven. En realidad, no era algo en lo que Harry hubiera pensado mucho. Se había centrado en la fiabilidad, las motivaciones y por qué una persona se relacionaba con él. Bill le explicaba quién es alguien y cómo se identifica a sí mismo, un factor increíblemente importante que había pasado por alto. ¿Pensabas que era superficial pero ahora crees que es genuina?, preguntó con la frente arrugada y los labios apretados. La verdad es que no tengo ni idea, suspiró. Mamá supondrá que tiene malas intenciones debido a sus antecedentes, pero eso es porque lee la prensa sensacionalista. Sin embargo, esa es otra discusión para otro momento. Le sonrió con tristeza al joven. Vine a disculparme por ser un idiota. Estaba tratando de presionarla y ver cómo respondía. Pensé que sabría quién era yo. Bill había sido un idiota, pero eso le interesaba menos y le molestaban mucho más sus pensamientos sobre Fleur y la familia de la Cour. Podría volver a enfadarse más tarde. Harry inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Por qué sabría ella quién eras?, cuestionó. Bill sonrió ante la pregunta. He participado en algunas expediciones financiadas por la familia de la Cour. Como heredera, debería estar al tanto de los negocios familiares. Lideré 2 que tuvieron ganancias sustanciales y conocí a su padre en ambas ocasiones. Él nos dio una buena bonificación por nuestro excelente trabajo. Sus labios se curvaron un poco más de lo que Harry creía posible. Así que cuando estabas hablando con Charlie, me aseguré de que ella estuviera al tanto de eso. Su padre incluso había mencionado que su hija era bastante talentosa para su edad y podría estar interesada en mi campo de trabajo. Todavía no estoy seguro de si estaba insinuando que ella estaba aprendiendo de mí o si se trataba de sembrar la idea de que podríamos ser una pareja romántica.
Teniendo en cuenta eso, me pregunté por qué ella estaría interesada en ti. En este momento, sin querer sonar arrogante, soy la opción más atractiva. He logrado muchos más logros en el ámbito de la magia, he demostrado mi valía financieramente y he terminado la pubertad. Bill se rió a la vez ante la idea de volver a ser puber y la expresión amarga en el rostro de Harry. Con su risa terminada, completó su pensamiento. Mira, pienso en ti como un hermano menor, por eso le hice una prueba. Si ella estaba buscando aprovecharse de un hombre independiente, rico y con poder mágico, que es atractivo a la vista, y más, entonces me habría respondido, levantó una mano para contener la réplica de Harry, eligiendo apagarla antes de que la indignación de Harry pudiera avivarse aún más. Eres mágicamente poderoso para tener 14 años. Los resultados de los exámenes TIMOS no significan mucho y solo te fue bien en un par de ellos. Puede que seas una potencia. Me gradué de Hogwarts como delegado, aprobé mis exámenes éxtasis, completé años de entrenamiento riguroso y estoy en la cima de una profesión difícil y peligrosa. He ganado más dinero en expediciones en los últimos 2 años que mis padres en toda su vida y soy un producto probado. Te fue bien en los primeros exámenes que comienzan a medir el potencial de uno y has tomado el control de tu imagen pública. Pero más allá de la fama de la infancia, eres solo eso, solo potencial. La primera reacción de Harry fue de indignación, pero no dejó que su ira dictara sus acciones. En cambio, tomó el argumento pieza por pieza y lo analizó mentalmente. Mientras lo pensaba, se dio cuenta de que Bill tenía razón y que no debería engreírse por un par de exámenes para adolescentes. Tenía potencial y dependía de él darse cuenta de ello. Por mucho que el aparente desaire lo irritara, en realidad era la cruda verdad. Bill estaba siendo sincero con él y eso era lo que había estado esperando. Harry comprendió el razonamiento, pero aún estaba molesto con el hombre. Pero, ¿por qué te importaría? Apenas nos conocemos. Sus ojos se movían de un lado a otro, observando de cerca al hombre con orejas de colmillo de dragón, tratando de captar algo de su expresión y lenguaje corporal. Salvaste a Ginny del monstruo y ella es nuestra preciosa hermanita. Bill se atragantó con la emoción y no pudo dar más detalles. El propio Harry estaba perplejo, no por la confesión ni por la emoción en el rostro del hombre. Las palabras exactas que Bill usó eran peculiares para Harry. El basilisco era un monstruo, pero ¿por qué ser tan poco específico? El hombre irrumpía en tumbas e investigaba sitios de historia mágica para ganarse la vida. Ambos se quedaron absortos en sus propios pensamientos por un tiempo hasta que Harry respondió al sentimiento anterior de Bill. Cualquiera lo habría hecho, dijo Harry suavemente. Eso no es verdad. Aparentemente, solo tú y Ron estaban dispuestos. Es por eso que nuestra familia se siente en deuda contigo. Sé que papá, Charlie, Fred y George sienten lo mismo. Puede que no seas un hermano Weasley, pero siempre estaremos allí para ti, le dijo a Harry con reverencia. ¿Alguna vez te enfrentaste a uno? Esta era su oportunidad de investigar más sobre la Cámara de los Secretos. ¿Cara de qué? Preguntó Bill, desconcertado, frunciendo el ceño. ¿Qué te dijeron tus padres sobre lo que le pasó a Ginny? Un monstruo la llevó a su guarida y tú la rescataste al derrotarlo. Su respuesta estuvo impregnada de cuidadosa adulación y un dejo de desconcierto. ¿Eso es todo lo que sabes? ¿Todo lo que querías averiguar? Harry fue cuidadoso aquí. No quería ponerlo a la defensiva, solo ser abierto y honesto. Bill le respondió lentamente. No. ¿Debería haberlo hecho? En el exterior, Harry no mostró ninguna respuesta. Se quedó allí, en silencio, durante unos segundos, antes de responder. No, solo tenía curiosidad por saber qué te dijeron tus padres, eso es todo. Bill sonrió. Bien, y como dije, te respaldaremos cuando lo necesites, por Ginny. En su foro interno, Harry se estaba preguntando qué era lo que había ocurrido. Un rompedor de maldiciones que no estaba interesado en averiguar dónde se habían llevado a su hermana pequeña y qué tipo de monstruo era. Si extrapolaba eso a Charlie, un cuidador de dragones, amante de una gran criatura mágica XXXXX, que renunció al Quidditch por ello, no estaba interesado en averiguar qué tipo de monstruo se había llevado a su única hermana. Algo no estaba bien. No me gusta hacer el ridículo, pero ya te pedí disculpas y se lo diré también a Fleur. Gracias, aunque tampoco lo disfruté mucho, admitió Harry. No conozco a esa Natalia a la que has acompañado a los bailes, pero he oído hablar de la familia. También trabajó para algunas expediciones que contaban con su apoyo. Ten cuidado. Por lo que sé de Patrice Delacour, es un tipo honesto con quien trabajar y su hija también parece un buen partido.
Le guiñó un ojo y se apartó rápidamente del intento de Harry de empujarlo. Bill se rió mientras aprovechaba el impulso para trotar de vuelta a la casa con Harry siguiéndolo. XXXXXXXXX, ¿qué te pareció? Le preguntó Harry a Fleur después de salir de la fila de guardia de la casa. Fleur parecía pensativa mientras caminaba a su lado. Fue interesante, respondió tranquilamente. Era lo que esperaba. ¿De qué manera? Había tenido el mismo pensamiento la noche que pasó con la familia Weasley y con la propia Fleur. Sabía de los Weasley. William Weasley había estado en nuestra casa para reunirse con mi padre. No lo conocía, pero me habían informado sobre ellos. También habíamos investigado sobre la familia, así que sabía a dónde me iba a encontrar. Ver la madriguera en persona es diferente. La casa es tan pequeña, pero tan grande. La familia es grande, pero no lo es. Son tan pobres y tan ricos. Sin embargo, como todos, también tienen sus defectos. Ver su rostro transformarse entre confusión, cariño e irritación, al final, fue tan revelador como sus palabras. No estaba ocultando sus emociones a él. Sé lo que quieres decir. Ginny es demasiado insegura de sí misma, le falta identidad. Ron es demasiado celoso para salir de las sombras de su hermano. Fred y George están demasiado concentrados en las bromas para ver cómo afectan realmente a todos. Perky no puede ver más allá de su propia ambición, Charlie más allá de sus dragones y Bill más allá de su orgullo. Molly es demasiado controladora y asfixiante. Arthur es demasiado mimoso y no dice lo que piensa lo suficiente a pesar de que es el líder de la familia, no el subordinado. Harry pronunció las palabras que compartían su entendimiento conjunto. Fleur era intuitiva, y no solo inteligente. La forma en que observaba de cerca las interacciones de todos era algo que él había estado aprendiendo a hacer. Comprender a las personas, uno de los temas de su educación. Eso había hecho grande a Salazar y estaba tratando de asimilar todas las lecciones que aprendió y aplicarlas. Los dos habían dejado atrás la barrera de protección. Fleur, como siempre, estaba muy cerca de Harry, iniciando el contacto corporal cuando podía. Eso irritó a la matriarca Weasley al máximo. La idea de que Harry se uniera a su familia a través del matrimonio estaba muerta y enterrada sin posibilidad de resurrección en un futuro próximo. La disculpa de William fue interesante. ¿Qué te dijo afuera? La mirada calculadora en sus ojos delataba lo mucho que estaba interesada en su respuesta. No había pasado desapercibido que ella estaba redirigiendo la conversación hacia donde quería llevarla. Él sonrió para sus adentros. Ella tenía un plan y él estaba juntando piezas para descifrarlo. Dijo que te estaba poniendo a prueba, no permitió ninguna inflexión de emoción en su voz. Muy parecido a lo que me dijo cuando se disculpó, respondió asintiendo. ¿Estabas o estás interesado? No eran celos en sí, era curiosidad, se dijo. Su cuerpo se tensó y hubo un pequeño retraso en su paso. Entrecerró los ojos, giró la barbilla para mirarlo, abrió los hombros y su cabeza siguió el movimiento de su mandíbula. ¿Por qué lo preguntas? Harry se encogió de hombros, intentando mantener su actitud lo más despreocupada posible. Quiero tu punto de vista sincero. Bill expuso un buen argumento de por qué deberías estar más interesada en él que en mí. Fleur frunció el ceño. No sé las razones por las que te lo dijo, ¿cómo puedo tener un punto de vista al respecto? Bueno, me explicó que yo tenía potencial, pero él era un talento probado. Se había graduado como delegado, había sido aceptado en el programa Cursebreaker y le había ido excepcionalmente bien desde entonces, e incluso conocía a Patricia y quería que posiblemente te aceptara como aprendiz. Ella escuchó sus palabras impasible y no respondió. Llegaron al lugar al que habían llegado. Ella tomó el traslador y los dos desaparecieron de regreso a la casa de su familia. Al llegar, le pidió que la abrazara y los apareció en una parte apartada de su finca, el viñedo. La luna pálida estaba afuera, alta en el cielo. No hay mucho que responder, pero, creo que estás preguntando por algo más, hizo una pausa y le dirigió una mirada desafiante y significativa. ¿Cómo por qué te elegiría a ti en lugar de a alguien como él? Harry no respondió. ¿Dinero, fama o riqueza? ¿Por qué necesitaría esto? Resopló, exhalando aire rápidamente por la nariz, que se elevó un poco más de lo normal mientras lo hacía. Harry la miró preocupado. Inconscientemente dio medio paso atrás. Ella no estaba contenta, nadie podía pasar por alto las señales obvias. William podría haber sido una opción. Tiene su mérito, dijo ella, visiblemente más tranquila. Pero ya he decidido ir a por ti, le dijo con firmeza. Sus cejas se alzaron. ¿Perseguirme?
No pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz. Sí, Fleur le guiñó un ojo. ¿Por qué? Rompió el contacto con ella. Cuando sus miradas se cruzaron, los ojos de él exigieron una respuesta sincera. Te dije que podía sentirte cuando nos tocábamos. Sus palabras eran suaves y más pesadas de lo que eran en realidad. Fleur movió su pie derecho hacia adelante, a medio camino entre ellos, y dio un paso adelante. Levantó su brazo derecho y solo el dedo índice tocó su esternón. Te he tocado tanto como he podido cada vez que estamos juntos, desde la primera tarea. Ari estaba nervioso, aunque no creía que ella le hiciera algo que cruzara algún límite. Le pasó el dedo por el pecho y, cuando llegó al ombligo, ya había recorrido toda la parte interior de la mano. Se detuvo cuando su dedo meñique llegó a la parte superior de sus pantalones. Nunca has sido pervertido, ni una sola vez. Su mano volvió a subir por su frente y la palma se detuvo en su corazón. Luego, su mano se movió hacia la parte baja de su espalda. El movimiento la obligó a acercarse más a él, solo había una pulgada entre ellos. Soy siempre una conquista, un premio o un juguete. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho y su mano calentándolo. Incluso ahora estás nervioso. Estás inseguro, preocupado, pero aún confías en mí. No lo niegues, sé que te siento atraído por mí. El rostro de Ari se enrojeció. No tenía sentido intentar negarlo. Sin embargo, no me deseas. Me quieres y me respetas. Ella movió su mano detrás de él, deteniéndola en su espalda. Eres bondadoso y de voluntad fuerte. Ella dio un paso adelante, dejando solo 2 pulgadas entre sus cuerpos. Es tu carácter, tu empuje y tu determinación lo que me atrae. Eso es lo que me impulsa a tener sangre Veela. El espacio entre ellos había desaparecido. Sus rostros estaban a un pelo de tocarse. La observó atentamente, temiendo el cambio repentino que estaba experimentando. El aire entre ellos pareció cambiar. Había desaparecido su elegancia informal, la forma en que había encontrado una manera de ser etérea y hermosa con ropa tan sencilla. Ahora era una depredadora al acecho, con su presa frente a ella. ¿No sientes mis pechos apretados contra tu pecho? Sus palabras hicieron que el aire exhalado le hiciera cosquillas en el rostro. Podía sentir el calor de su aliento en su rostro, el calor que contrastaba con esta fría noche invernal bajo la luna. ¿No quieres probar mis labios? ¿Sentirlos contra los tuyos? Su voz sensual provocó que un escalofrío recorriera su columna vertebral. ¿No te apetece rodearme con tus brazos, bajarlos y acariciar mi trasero? Movió sus caderas contra las de él para darle más efecto. Ari se quedó congelado, con el rostro rojo y delirante mientras las palabras pasaban por su mente. Ella le sonrió. Incluso ahora te controlas, luchas contra mis bromas. Cualquier otro chico se aprovecharía de esto, te habría acariciado donde yo sugerí. Fleur lo besó en la mejilla y se apartó, parándose a su lado con sus dedos flexibles agarrando su bíceps. Ari no se había movido. No sabía con certeza qué estaba pasando con Natalia, pero sabía que se sentiría culpable si comenzaba algo con Fleur. Fleur siempre había sido muy táctil con él y eso nunca le había molestado. Sin embargo, tendría cuidado si Natalia estaba cerca. Ari no podía sentir sus emociones ni sus intenciones, pero podía ver el respeto que Fleur sentía por él. Ella nunca lo había presionado si él daba la impresión de que se sentía incómodo. Incluso ahora, cuando ella lo estaba molestando a propósito, no había ningún indicio de que lo besaría o lo tocaría en algún lugar inapropiado. Ella estaba dejando claro su interés y él sabía que le permitiría tomar su propia decisión, tal como lo había hecho Patrice. Solo tengo 14 años. Ni siquiera sé si quiero tener una relación seria. Ni siquiera estoy saliendo con Natalia. ¿No te preocupa que cambie a medida que crezca y no te elija? Preguntó. Su pregunta quedó en el aire. Fleur no tenía prisa por responder y los dos continuaron su paseo nocturno por los viñedos mientras ella reflexionaba sobre su pregunta. No, tú eres Harry Potter. No cambiarás quién eres. Crecerás más alto, tal vez cambies tu peinado, aprenderás y experimentarás muchas cosas diferentes, pero siempre serás Harry Potter. Una persona que superó una educación difícil, que perseveró a pesar de los problemas y salió del crisol más fuerte y mejor por ello. ¿Y no te preocupa que salga con otra persona? Aunque decidiera salir contigo ahora, no todas las relaciones funcionan. Puede que no haya salido con nadie antes, pero eso lo sé hasta yo. Ari tenía curiosidad por escuchar su respuesta. La mirada que le dirigió irradiaba una confianza suprema. Le recordó el discurso que había dado antes en la casa de los Weasley. ¿Por qué debería estarlo?
Políticamente, casi no hay mejor pareja. Económicamente, soy la heredera de mi familia y te resultaría difícil perseguir a alguien que tenga más riqueza en el futuro. ¿Belleza? Ella se rió al pensarlo. ¿Belleza? Soy una Beela. Se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Se pasó una mano desde la coronilla hasta donde pudo, doblando apenas las rodillas. Sus movimientos reflejaban a alguien que estaba mostrando algo elaborado. Te trataría bien y sé cómo tratar a un hombre. Mi madre me educó. Le guiñó un ojo con una mirada depredadora. Él le sonrió, sin saber muy bien qué más decir. A su edad, tenía un contrato de cortejo y una declaración de intenciones de otra. Ambas chicas eran mayores y él habría pensado que estaban fuera de su alcance. Si estos eran los tipos de problemas que podía esperar, los aceptaría con gratitud en lugar de enfrentarse a un señor oscuro todos los años. Aunque con su suerte, se enfrentaría al señor oscuro y tendría que enfrentarse a estos nuevos problemas. Harry no pensó que fuera necesario responder verbalmente, no iba a corresponderle y ella había hablado por sí misma y por él. No salió corriendo y ella tampoco esperaba que se desmayara de repente. En cambio, hizo lo que había aprendido a hacer. Puso un pie delante del otro y siguió adelante. Este silencio no era incómodo. Caminaron mientras ella volvía a tomar su brazo y se sentaba a su lado. Continuaron caminando entre hileras de vides con la luna proporcionando una luz tenue desde arriba, dejando solo el camino iluminado mientras las vides ensombrecían el resto del terreno. Harry le dio un codazo para llamar su atención antes de hacerle una pregunta que le había intrigado. ¿Tus habilidades empáticas se extienden más allá de sentir lo que yo siento? Al ver que sus cejas intentaban fruncirse en confusión, explicó. ¿También puedes sentir magia? Sus ojos se iluminaron al comprender, de una manera que Harry encontró atractiva por alguna razón. Sí y no. Me han dicho que somos más mágicos que una bruja o un mago de sangre pura y eso ayuda con eso, pero es solo lo que me han dicho. Respondió Fleur. ¿Por qué preguntas, Harry? Me preguntaba si tú también puedes sentir la magia. Sería genial poder hacer eso, intentó ocultar su verdadero interés por el tema. Todavía no soy muy capaz de hacerlo, podía ver que la determinación se apoderaba de ella, la idea de ser mala en algo la molestaba. A los rompedores de maldiciones se les enseña a sentir la magia, ya que puede salvarles la vida. Hasta ahora, solo puedo sentir las poderosas barreras de las líneas de protección. Eso es más de lo que puedo hacer. No creo haber notado antes barreras tan fuertes. La parte competitiva surgió desde dentro de Harry. No le gustaba no poder hacer algo, especialmente dentro de un arte que podría ser tan útil y poderoso. Ella sonrió y tiró de él impulsivamente. Ven, cariño, te lo mostraré. Lo arrastró y corrió por el suelo hacia el borde de la propiedad. No estaba lejos del borde del viñedo y ella se detuvo a 5 pies del final de la hilera de vides y se giró hacia él. Aquí es donde siempre puedo sentirlo, Harry. Estamos dentro de las barreras, pero 2 pasos más y las superamos. Cierra los ojos y concéntrate en lo que puedes sentir. Harry cerró los ojos y dejó que sus sentidos se descontrolaran. Podía sentir la tierra entre los dedos de sus pies, el aire fresco besando su piel y la calidez de estar en la propiedad de Delacour. Podía sentir los delicados dedos de Fleur entrelazados con los suyos, podía sentir el martilleo de su corazón y escuchar la sangre bombeando a través de sus oídos. Podía sentir una calma, un santuario protegido de nutrición natural a su alrededor. Se concentró en sentir todo lo que pudiera y esperó las instrucciones de Fleur. Bien, solo respira, lentamente y con calma. Se separó de él, su contacto físico lo haría más difícil. Aunque Harry no podía verla, podía oír a Fleur alejarse de él, un par de pasos delante de él. Ahora, da un paso hacia mí. Deberías estar en la línea de guardia. Deberías sentir algo. Una vez que sientas algo, da un paso. Harry obedeció y dio un paso adelante con calma. Al principio no notó ningún cambio, pero cuando su cuerpo alcanzó a su pie delantero, notó algo diferente. Todavía no sentía nada diferente. Era más bien la ausencia, o ausencia parcial, de algo. Cuando completó su paso y sus hombros se asentaron sobre sus tobillos, sintió algo, la mitad de él experimentaba la misma protección tranquila que antes y la otra mitad, la falta de ella. Donde sentía los 2 sentimientos parecía haber una línea invisible. Experimentarlo era difícil de articular para su cerebro, incluso dentro de su propia mente. Lo mejor que su monólogo interior pudo inventar fue que estaba experimentando lo que se debe sentir al ser un televisor cuando muestra estática. El ruido electromagnético produce estática y la línea de protección estaba creando ruido mágico.
Definitivamente podía sentir algo, así que dio un paso adelante otra vez. Ari se concentró en el ruido mientras su cuerpo salía de él y podía sentir la diferencia al otro lado de las líneas de protección. No había ningún zumbido de ruido mágico dentro de él, ninguna sensación de protección tranquila. Estaba fuera de eso y ya no estaba envuelto en magia protectora. Lamentó la pérdida de ella. Se preguntó si había experimentado algo así antes. Había adaptado inconscientemente la sensación de magia, la sensación de estar rodeado de poderosas barreras protectoras, a una sensación de estar en casa, de estar feliz por haber escapado una vez más de la casa de los Dursley. Una sensación de pérdida al abandonar el castillo al final del año, reforzada por el abandono de las barreras. Fleur lo empujó y él abrió los ojos. ¿Puedes sentir la diferencia, Obi? Su voz melódica atenuó la aguda claridad de sus sentidos, reconociendo que ya no estaba dentro de las barreras. Sí, dijo un poco sin aliento. Gracias por esto, le sonrió con sinceridad. Los comentarios de Salazar de intentar y hacer ahora tenían más sentido. Mi papá hizo esto conmigo cuando era pequeña. Me alegro de poder compartirlo contigo, Ari. Ari la acercó y la abrazó. Fleur sonrió felizmente. XXXXXXXX hoy había sido un buen día. Un día de reinicio. De restablecer las cosas a la normalidad. Hoy había vuelto a su rutina completa de entrenamiento y educación. Últimamente se había sentido tan desorganizado. Se habían acumulado un evento tras otro. Todo el tiempo con el baile, Natalia, Fleur, los de la Cour, los bailes, la prensa, el banco, Madame Bones, Dumbledore, Sirius, los Weasley, la lista de cosas que lo habían dejado estancado durante estas vacaciones seguía creciendo. Por más grandioso y refrescante que fuera arreglar algunas de esas relaciones y establecer otras nuevas, realmente había cosas en las que tenía que concentrarse. Voldemort había intentado matarlo directa o indirectamente todos los años desde que se reincorporó al mundo mágico. Dudaba seriamente que este año pudiera romper la rutina y, curiosamente, fue el profesor de defensa contra las artes oscuras quien intentó matarlo. Tendría que tener cuidado con Ojo Loco. Sin mencionar que el torneo era una oportunidad de múltiples eventos para ir en busca de su vida. Sus encuentros cercanos con la muerte no eran anuales en Hogwarts, eran mucho más frecuentes. Tenía que tener cuidado con los múltiples intentos este año y lo más probable es que cada vez fueran más difíciles y complejos. El dragón en la primera prueba ciertamente podría contarse como un intento. Había arruinado totalmente ese plan, aunque fue suerte quedar en cuarto lugar. Esta segunda prueba, tal vez tendría que encontrar una manera de interrumpirla y al mismo tiempo planificar bien. No haría falta ser un genio para ver que la tercera prueba iba a ser el evento principal que llevaría a un intento de asesinato. Se prepararía y estaría listo para las dos siguientes tareas. No era que hubiera desperdiciado esta temporada de vacaciones asistiendo a eventos y visitando a la gente. De hecho, las conexiones que estaba creando podrían volverse bastante importantes más adelante. Este no era un escenario de combate a muerte uno contra uno con Voldemort contra Harry Potter en una pelea enjaulada hasta que uno de ellos muriera. Era más como una guerra civil mágica. Su lado tenía riqueza, conexiones y un pequeño ejército al que recurrir. Había una lista completa de cosas en las que era mejor trabajar primero. Temas a investigar. Tom Riddle, ¿por qué matar a un bebé? ¿Por qué exterminar a la familia Potter? Capa de invisibilidad, magia del alma, capas de invisibilidad. La cámara secreta. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo hace valer su secreto? Relatos e historia de Potter. Conoce a Blobfan después de la emancipación. Elfos domésticos. Historia y habilidades. Torneo de los Tres Magos. Segunda y tercera prueba. Lengua Parcel. Mimos. Abogado Tom Riddle, ¿quién sabría de su infancia? Sin duda, Dumbledore sí. Sin embargo, ¿daría información valiosa? Es dudoso, en el mejor de los casos. Su socialización había traído consigo una pista más importante que podría ser de ayuda en este caso. Horace Slughorn. El hombre se había ofrecido a pasar más tiempo con él. Querido Horace Slughorn, fue un placer haberte conocido en el baile de Navidad y fue igualmente decepcionante que no pudiéramos pasar más tiempo juntos esa noche. Tú te habías ofrecido generosamente a pasar una velada juntos saliendo a cenar. No conozco a nadie que fuera remotamente cercano a mi madre y siempre quise saber más sobre ella. Como estudiante favorita tuya, esperaba que pudieras contarme algo sobre ella. Le escribo esta carta para aceptar su oferta, suponiendo que siga en pie. Mi horario es bastante flexible y el estudio ocupa la mayor parte de mi tiempo.
Si tuviera una recomendación sobre dónde reunirnos, sería útil, ya que mi experiencia con la cocina mágica es bastante limitada y supongo que alguien como usted estaría bastante bien informado sobre el tema. Esperando con ansias nuestra velada juntos, Harry Potter fue desagradable escribir eso. El hombre parecía tener debilidad por su madre y Harry podía aprovechar eso. Capa de invisibilidad, sin avances. Sorprendentemente, ni siquiera alguien como Lacroix había dejado caer un dato aleatorio que condujera a una revelación revolucionaria. Es triste, pero no todos estos misterios se resolverían por sí solos. La cámara secreta, en eso había avanzado, pero no. Bill debería haber estado al tanto. Es un rompedor de maldiciones. No hay forma de que el hombre se enterara de la legendaria cámara secreta y no se muriera por saber más sobre ella. Charlie era un hombre que trabajaba con reptiles que escupían fuego. Amaba a los monstruos a muerte y el hombre debería exigir saber todo sobre el basilisco que casi instigó el asesinato de su hermana. ¿Qué podría ser tan fuerte que pudiera afectar las mentes de los magos durante siglos después de la muerte de su creador? ¿Una compulsión? Los encantamientos eran inherentemente de corto plazo. Las runas se crearon para la magia autosuficiente a largo plazo, no como encantamientos. ¿Podría ser un ritual, una protección o alguna otra magia? Todas esas cosas conducen a un camino en el que es necesario realizar más investigaciones. Probablemente, en ese momento, aquello estaba más allá de su comprensión. Necesitaba adquirir conocimientos y habilidades lo más rápido posible para poder resolver esas cosas. Dumbledore habría sido ideal, ya que era un académico increíblemente competente, pero no confiaba en el hombre. Cuanto más pensaba Harry en ello, más consideraba que debía preguntar a distintas personas sobre distintos temas. También sería bueno centrarse en personas que probablemente no divulgarían información entre sí. Bill sería un buen candidato para averiguar más sobre las protecciones o la manipulación mágica. Cómo un sitio histórico podría evitar ser descubierto y métodos para analizarlos. Slughorn podría ser la clave para investigar a un joven Tom Riddle. Ya tenía a Madame Bones trabajando, pero eso lo dejaba con algunos problemas sobre los que no tenía pistas. Su capa de invisibilidad, el parcel, la política, el torneo, primero consideró a Sirius y Remus para investigar su capa, pero ambos sabían que James la tenía y nunca comentaron nada más. Remus probablemente era un mejor candidato para ayudar con el parcel y exactamente de qué se trataba. Con la biblioteca Black, podrían desenterrar algo. En política en general, contaba con la ayuda de los padres de Fleur y Natalia. A nivel local, Andrómeda podría ser útil, pero el hecho de que Dumbledore la recomendara lo desanimó. Quería separarse del bando de ese hombre. Probablemente lo mejor sería que se encargara del torneo él mismo. Con Bones investigándolo y probablemente necesitando hacer algo ilegal o poco ético para interrumpirlo, si encontraba la manera de hacerlo, sería mejor que nadie estuviera al tanto de esas actividades. Eso le dejó la capa. Su instinto le decía que debía hablar con Fleur o con Natalia al respecto. Sentía que, en ese momento, probablemente podía confiar más en Fleur que en Natalia. Harry sacudió la cabeza cuando una luz parpadeante atrajo su atención. Natalia le había escrito un mensaje. Cogió el libro y lo abrió para leer su contenido. ¿Estás libre para pasar el rato hoy? ¿Era libre? Sí, pero no podía seguir pasando todos sus días con amigos. Su propia vida estaba en peligro. En realidad no. Tengo mucho que hacer hoy. Cosas como desentrañar secretos, entrenar, aprender, prepararse para rituales, esperaba volver a verte. Te he extrañado mucho. ¿De verdad lo había extrañado? Nadie lo había visto, excepto Cudles. Harry se encogió de hombros. Era agradable pensar que lo extrañaba, aunque se preguntó si era más que eso porque había pasado un día con Fleur. ¿Un paseo tarde esta noche? Harry le respondió. No podía entrenar todo el día porque su cuerpo necesitaba descansar y tampoco podía estudiar toda la noche, su mente necesitaba descansar. Una caminata sería agradable para relajar su cuerpo y el aire fresco para refrescar su mente. Está bien. ¿Las 9 p.m.? Harry confirmó que el horario que ella sugirió estaría bien. Capa de invisibilidad. ¿Era solo una capa o había algo más? Por lo que sabía, el encanto de Fleur debería haber revelado su presencia, después de que se topara con ella. ¿Debería pedirle ayuda a ella y a su familia? ¿Podría y debería confiar en los Delacour? Si le preguntaba a Sirius o Remus, probablemente hablarían con Dumbledore o solicitarían su opinión. El hombre la había conservado durante una década y probablemente había descifrado secretos.
Habría sido mucho más sencillo si hubiera crecido como los de la Cour decían que debía haberlo hecho. Tomando vacaciones en verano, intercambiando tarjetas y creciendo con una pseudotía y un pseudotío. Aún así, le molestaba que la excusa de Fleur para no haber ido a verlo de inmediato pareciera endeble. Lo dejaría en el pasado, no lo olvidaría, pero tampoco permitiría que afectara sus relaciones actuales. Habían sido mucho más francos que la familia Pavlov. Natalia había sido manipuladora desde el principio. ¿La Croix estaba involucrado en eso? Harry negó con la cabeza. Concéntrate, deja de distraerte. No lo decidiría hoy, pero Harry se inclinaba por pedirle ayuda a Fleur. Elfos domésticos. Tuviera increíble. Lo alimentaba, lo vestía y se ocupaba de los recados. Torneo de los Tres Magos. Sabía perfectamente que se trataba de una tarea de recuperación. El torneo era muy tradicional. Siempre había 3 tareas y solo variaban las 2 primeras. O una tarea de tipo recuperación o un combate basado en objetivos con una criatura mágica. Solo cambiaba el orden, lo que significaba que ahora solo le quedaba la tarea de recuperación. Si la recuperación era la primera tarea, le quitarían algo. Para la segunda tarea, siempre era alguien. Dudaba que el comité cambiara esto ahora. Había obtenido la pista de su huevo y supuso que sería ir a buscar a alguien del asentamiento de los tritones. Estaba pensando en intentar interrumpir la prueba de nuevo por 2 razones. En primer lugar, aumentaría la conciencia de que se sabotearía más el torneo para la tercera prueba, el momento en el que suponía que habría más posibilidades de que se atentara contra su vida. En segundo lugar, si había un plan para matarlo en la segunda prueba, todo saldría mal. Podría salirle mal. Podrían atraparlo y meterlo en serios problemas por interferir en un evento internacional. Podría generar sospechas de que también tuvo algo que ver con la muerte del dragón, de la que había escapado al escrutinio. Todavía no era enero y la tarea estaba prevista para finales de febrero. Aún tenía tiempo de sobra para decidir. El Parcel y Kugles. Ambos estaban relacionados. Tuvo que dedicar tiempo a trabajar en lo que podía y no podía hacer con Kugles. Experimentaría y exploraría con ella y podría ver si Remus y Sirius podían ayudarlo con el Parcel. Lo único que le quedaba era un plan de juego para su propia representación legal y para liberar a Sirius. Tenía algunas pistas sobre un abogado, pero quería considerarlas más a fondo, probablemente conocer a Andromeda Tonks primero antes de considerar tomar una decisión. Eso solo le dejaba a Gringotts y averiguar más sobre la familia Black. Bueno, reflexionó, no hay mejor momento que el presente. XXXXXXXXXXXXX, siempre pienso, ¿por qué vamos allí otra vez? Cuando decidimos dar un paseo por aquí. Suspiró satisfecha y se acercó más a Harry. Pero luego llegamos aquí, me gusta este lugar, solo los dos, se siente como algo nuestro, ¿sabes? Natalia habló suavemente mientras caminaban juntos por el parque. Concordó Harry. El aire era familiar, el camino el mismo y en poco tiempo se encontraron en el banco que ambos consideraban suyo. Había una gran expectación entre ellos. Ella no quería que él pasara tanto tiempo con Fleur y sus padres querían un contrato de noviazgo. Los dos pesaban mucho en su mente y el aire entre ellos no era el mismo que la última vez que estuvieron allí. Era pesado y perturbador. No tenía experiencia en cómo manejar esta situación. No había nada malo entre ellos, pero algo impedía que todo fuera como antes. ¿Te divertiste ayer? ¿Fue agradable ver a tus amigos? Harry escuchó la educada pregunta y también lo que no se dijo. ¿Te divertiste con Fleur? Él giró la cabeza y la miró con expresión tensa. Sí y no. Frunciendo el ceño, ella le pidió que dijera más. ¿Por qué? No lo sé, se encogió de hombros a medias y frunció aún más las comisuras de los labios. Fue bueno ver a algunos de ellos, pero no todo salió como yo esperaba. Una media sonrisa se dibujó en su rostro. Fue agradable ver a los amigos de mi papá. Luego, Fleur se adaptó muy bien a la casa de los Weasley, pero a algunos de ellos realmente no les agradó. Si eso es lo que realmente quería saber, le sonrió, y aumentó cuando la vio sonrojarse un poco. Fleur está interesada en mí, afirmó sin rodeos. Lo sé, dijo ella con voz pequeña y resignada. No hay nada de lo que debas preocuparte demasiado. Ella no está tratando de seducirme de la manera que esperarías. No intentó besarme ni hacer nada más que manifestar su interés y ser una amiga. Observó cómo sus palabras calaban hondo. Creyó ver cierto alivio, celos y algo de incredulidad en su rostro que permanecía fruncido. ¿Por qué me cuentas esto?
Preguntó, la frustración en sus rasgos se filtró en sus palabras y salieron con un gruñido bajo. Ignoró la pregunta y siguió sacando a la luz el tema. Voy a pasar tiempo con ella y su familia. Es la heredera de la familia de la Kaur, una familia que está ligada a la mía y sería un error brutal distanciarla. La intención no había sido hacerla enojar y, sin embargo, él podía ver los efectos que estaban teniendo. Eran como un puñetazo en el estómago. Podía ver que ella los estaba tomando de manera diferente a su intención. Su tez había palidecido, su respiración era superficial y su agarre en su brazo se había aflojado. Casi podía oír las arrugas que sobresalían en su frente surcada. ¿Tampoco significó nuestro tiempo juntos? Susurró desesperada. No estaba segura de si lo dijo para sí misma o para que él lo escuchara. De todos modos, él evitaría esto antes de empeorarlo. Quería tu ayuda, sus palabras provocaron una reacción inmediata, la esperanza volvió a brillar en sus ojos. Dijiste que querías ayudarme y te pido consejo porque no sé cuál es el camino correcto a seguir. No quiero engañarte ni crear expectativas que nunca funcionarán. Sus palabras mesuradas y la calma de su voz calmaron sus temores. Continuó con calma. Tu familia quiere que firme un contrato de cortejo para ti. Sé lo que son. Legalmente, son incumplibles, pero en el momento en que se anuncia, es como decir que estamos casados. Te lo iba a decir esta noche, dijo de repente, con un pánico apenas disimulado en su respuesta. Lo juro. Sé cómo te lo tomarías, que rompería la confianza que hemos construido y que tal vez no me lo perdones, sus palabras salieron rápidamente. Ari esperó, dejando que las cosas se calmaran antes de responder. No quería tener que lidiar con una chica frenética. Quería que estuviera en un estado mental adecuado. No planeaba terminar las cosas entre ellos, pero también estaba menos seguro de que ella fuera confiable. Le dio un abrazo con el brazo en alto. Solo respira, le dijo en voz baja. Su pecho se agitó contra él. Sus palabras poco diplomáticas la habían desconcertado. Realmente era un desastre en eso. Podía sentir la desaceleración de su respiración, su pecho ya no presionaba tanto contra su caja torácica, con ella más tranquila, se soltó. Estaban a solo 2 metros de su banco habitual. Ari los dirigió hacia allí y esperó hasta que se sentaron antes de continuar. Ella se sentó cerca de él, más cerca de lo normal, como si el espacio que dejaban entre ellos pudiera percibirse como una brecha en su relación. Tengo 14 años. Soy famoso, tengo talento y estoy alcanzando cierto poder político y económico. He estado saliendo con la hija de una poderosa familia extranjera que no está dentro de las expectativas históricas para los amigos de mi familia. La miró fijamente durante unos segundos para asegurarse de que ella estuviera escuchando atentamente y no solo oyendo sus palabras. Entonces, de repente, aparecen amigos de mi familia que quieren acogerme bajo su protección, guiarme, protegerme y tal vez hasta ser una familia amorosa para mí. Su hija mayor, la heredera, se siente atraída por mí, sacudió la cabeza. Y, por mi mala suerte, las dos familias no se llevan bien. Ella se movió y dejó que su mano rienda suelta para acariciar suavemente la parte exterior de su muslo de una manera reconfortante. Se acurrucó aún más contra él. Eso ni siquiera es lo peor. La familia de la chica que me gusta quiere que declare matrimonio con ella después de solo un par de semanas de conocernos. No se lo he dicho a la familia de la Kaur, pero imagino que no tendrían ningún problema o tendrían pocos problemas con el mismo acuerdo con Fleur. Tenía todo en mente sobre las dos chicas que le gustaban. Ambas eran injustas con él. Una con las expectativas de la familia, por no hablar de las manipulaciones por parte de ella, y la otra poniéndolo en una posición insostenible. Ninguna de las chicas tenía malas intenciones y, sin embargo, allí estaba él, teniendo que lidiar con toda esta basura, todo este drama. Solo tengo 14 años, por el amor de Merlin. Exclamó Harry con gran frustración. Dime, ¿qué se supone que debo hacer? Ni siquiera sé qué voy a hacer con mi vida. Las palabras salieron volando de su boca. No se dijo nada durante un par de minutos. Se quedaron sentados, contentos, en silencio. Fue Harry quien rompió el silencio. ¿Y bien? ¿Qué consejo puedes darme? Siempre iba a ser un consejo tendencioso, pero Harry tenía algunas ideas al respecto. Si puede comprender sus prejuicios y ver el consejo desde ese prisma, podría convertirse en un consejo útil. Además, hacer las mismas preguntas a varias partes con diferentes prejuicios puede ayudarlo a formular un punto de vista más neutral. No puedes deshacerte de la familia de la Kaur, dijo con dolor, como si fueran las últimas palabras que quería que salieran de su boca. Harry se sorprendió un poco.
No había forma de que ella quisiera decir eso, admitir que él todavía debería pasar tiempo con Fleur, incluso si no la mencionaba específicamente. ¿Y tu familia? Preguntó, sonriendo para sus adentros. Estaba disfrutando de lo incómodo que era para ella ahora, si iba a molestarse con esto, podía contagiar su miseria. No me lo esperaba en absoluto, todavía. Sus cejas se levantaron y sus fosas nasales se dilataron mientras le decía eso. ¿Todavía? Preguntó. Si ella esperaba que esto sucediera, ¿por qué lo había escondido? Ella suspiró. Sí, todavía, no parecía estar muy contenta con esta admisión. Inglaterra está demasiado lejos de nuestro ámbito normal de influencia económica y política. El verdadero beneficio de conseguir un matrimonio contigo, para la familia, es para nuestra reputación. Cambiar de bando no nos hizo ningún favor con ninguno de los dos bandos de la guerra de Grindelwald. Ninguno de los dos bandos confía en nosotros y, aunque eso desaparece con el paso de cada generación, que aceptes a la familia Pavlov aliviaría mucho ese sentimiento con el lado más ligero de las cosas. ¿Tus hermanos utilizaron un contrato de cortejo o un contrato de matrimonio? Por mucho que Harry hubiera aprendido, aún tenía muchas lagunas en el conocimiento de la cultura mágica o de cosas que habría sabido si hubiera crecido en un hogar mágico. Ella negó con la cabeza y frunció el ceño, sus labios se estrecharon mientras pensaba en la respuesta. No, bueno, sí, pero probablemente no de la forma en que lo preguntas. Harry la miró interrogativamente, esperando la respuesta. Ninguno de ellos utilizó un contrato de cortejo. Son bastante raros. En realidad, solo se incluyen en ellos niños pequeños. Todos mis hermanos tienen contratos de matrimonio, pero en el mundo Muggle son más bien como un acuerdo prenupcial. Simplemente describen la riqueza, los negocios, lo que pueden heredar, etc. Esos son realmente normales para los ricos, le informó. Harry asintió, aceptando sus palabras y su mayor experiencia en el tema. En realidad no quería hacer la siguiente parte, pero tenía que hacerlo. Tenía el estómago revuelto y apretado. Su rostro estaba desfigurado por los pensamientos desagradables que pasaban por su cabeza, pero iba a hacerlo ahora. Seré sincero contigo. No confío en tu familia y, francamente, no puedo leerte. A veces, creo que eres genuina y que has sido honesta conmigo. Luego, otros eventos me hacen pensar lo contrario. No quiero juzgarte por quién es tu familia, pero es difícil no pintarte con ese pincel. No la miró directamente a los ojos, ella había escondido su rostro mientras lo escuchaba en silencio. No sé qué hacer al respecto. Solía confiar ciegamente y ahora mis ojos se han abierto. No sé cómo solucionar esto. El hecho de que tus padres me pidieran un contrato de cortejo fue como poner el clavo en el ataúd. Ahora que estoy en un torneo mortal, no creo que pueda mantener una relación contigo ahora mismo. Cerró los ojos con fuerza al terminar. Había querido que ella fuera perfecta para él, como le había parecido cuando la vio bailar por primera vez, pero la vida real no es un cuento de hadas. Harry contuvo la risa. Era como si estuviera rompiendo con ella. No había sido su intención, pero las palabras que le salían a borbotones se fueron sucediendo de forma natural. ¿Cómo podía tener una relación con alguien en quien no podía confiar? No podía, era así de simple. Podía ver lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro y se sintió muy mal por haberlas provocado. Sin embargo, se recordó a sí mismo que no era su culpa. ¿Hay algo que yo pueda hacer? La desesperación en su voz era palpable. No había forma de fingir esas lágrimas, el dolor se reflejaba en todo su rostro. ¿Qué podrías hacer? Preguntó Harry, sin tener idea de cómo proceder en esa dirección. ¿Cómo se crea confianza mágicamente? Preguntó retóricamente. Ella se aferró más a él. Se secó los ojos y se aclaró la garganta. Puedo admitir que he hecho esas cosas, pero, y lo digo en serio, nunca, ni una sola vez, lo he hecho por algo que no fuera beneficioso para ti. Harry giró su cuerpo para poder verla un poco mejor, volviéndose hacia ella, queriendo poder mirarla a los ojos, directamente, mientras hablaban. ¿Cómo podría saberlo? Yo también cuestiono a la Croix. Lo hizo por ti. Natalia fue vehemente con sus palabras. Te empujó, te dio confianza y te guió. Esperaba que nos lleváramos bien, pero no era por algún propósito nefasto. Pensó que podíamos ayudarnos mutuamente. Y lo hemos hecho. Una furia interna se había despertado cuando Harry dijo algo negativo sobre su instructora de baile, la mujer había salido a defenderla demasiadas veces como para quedarse de brazos cruzados cuando la criticaban. ¿Cómo te ayudé?
Cuestionó sus palabras, feliz de verla desquiciada, tal vez no filtrara sus palabras como lo hace cuando está serena. Somos buenos juntos. Trabajamos en el baile de Navidad y en el baile de Delacour. Mis padres quedaron profundamente impresionados contigo. Bailas muy bien para ser tan nuevo en esto y realmente te preocupaste por asegurarte de hacerlo bien y poder seguir mi ritmo. Exhaló profundamente por la nariz, tratando visiblemente de controlar sus emociones, sus ojos entrecerrados se abrieron y sus cejas deprimidas se relajaron mientras se reclinaba, lejos de él. No sabías quién era Natalia Pavlova. Solo viste a Natalia, la bailarina de ballet. Me viste a mí, y me gustas por lo que soy, dijo con voz débil mientras subía los pies al asiento del banco, con las rodillas juntas y el mentón escondido detrás de las rodillas. Sus brazos habían encontrado el camino alrededor de sus piernas y estaba tratando de controlar su respiración temblorosa, no del todo bien. Me gustaste, pero no sé qué era real, no conozco tus verdaderas intenciones y, sin confianza, ¿cómo podríamos trabajar juntos? Ari estaba mucho más sereno ahora que antes. Mantenía la mesura en sus palabras y esperaba que no le hicieran daño. Natalia miró fijamente al frente, distraída. Este no puede ser el final. No puede terminar así. Susurraba casi incoherentemente para sí misma, en voz alta, sin prestar atención o sin que Ari la escuchara. Ari estaba cansado de lidiar con este drama. Todo lo que quería era volver a la cámara. Rápidamente puso en marcha un plan y habló. Todavía podemos ser amigos, terminó encogiéndose de hombros. Fue como si una luz se hubiera encendido en su cabeza, como si un motor se hubiera encendido y rugido después de haber estado inactivo durante demasiado tiempo. Un fuego se agitó detrás de sus ojos y dejó caer las piernas al suelo y se giró hacia él. Le dirigió una sonrisa cegadora. Solo necesitas poder confiar en mí, para aprender la verdad de las cosas. Podemos hacerlo. Había dado un giro total de 180 grados. De estar deprimida y abatida a rebotar con energía en el banco junto a él. ¿Cómo haríamos eso? Preguntó Harry escépticamente. Veritaserum, afirmó con total naturalidad. Podemos tomarlo los dos y luego turnarnos para hacer preguntas como hicimos antes. Ella prácticamente vibraba a su lado en su asiento, sus ojos suplicaban que aceptara la idea. He oído hablar de ello, pero no lo aceptaré y correré el riesgo de revelar todos mis secretos. Ari estaba firme en eso, de ninguna manera se permitiría estar en una posición en la que tuviera que renunciar a Salazar Slytherin como su mentor fallecido o tener que explicar a Kudles y sus rituales. Oh, probablemente no lo sepas. El Veritaserum común es una poción de la verdad combinada con una poción de balbuceo. Cuando te hacen una pregunta, la poción de balbuceo te obliga a decir algo y el Veritaserum obliga a que ese algo sea la verdad. Podemos simplemente tomarlo normal. Solo puedes responder con la verdad, pero no estás obligado a responder si no quieres. Funciona muy bien. Oh. Harry nunca había oído hablar de algo así. Snape lo había amenazado con drogarlo y obligarlo a revelar sus secretos. Podemos intentarlo, pero no prometo nada, le dijo estoicamente. Bien podría haberle prometido la luna mientras ella se lanzaba hacia él y lo abrazaba con todas sus fuerzas. Estaba segura de que aún podían funcionar, feliz de que todavía tenía una oportunidad y de que las cosas no habían terminado, al menos por ahora.